Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 31 de diciembre de 2022, es el último día del año y nosotros no podíamos faltar, ¿por qué? Si es que es nuestro día, así que nosotros aquí ya saben que a pico y pala, que hay mucha plancha. Y hay sobre todo, hoy tenemos el lujo, los que nos ven por televisión ya le están viendo, de contar hoy en el estudio, que siempre que le hemos tenido que tener por teléfono de estos últimos años, pero hoy se ha querido acercar hasta nuestros estudios nada menos que a Fernando Santiago, que es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos y que nos va a contar la inseguridad jurídica que vivimos en este país y que está haciendo que miles de pequeñas empresas, de autónomos, de microempresas lo estén pasando mal y peor que lo van a pasar porque no hay forma de entender ninguna de las leyes, ni en tiempo, ni en forma y lógicamente pues eso afecta al negocio y afecta a incluso la estabilidad de las propias personas. Pero bueno, de eso vamos a hablar mucho y vamos a hablar también, como no, del plan Sánchez, que vamos también que vamos ya por el sexto plan anticrisis. Oiga, pues si fuéramos tan bien no necesitaríamos tantos planes. También hablaremos de la inflación. Conocimos ayer el dato adelantado de diciembre y la gran preocupación, aunque al gobierno parece que no le importa, es la inflación subyacente, que está en el 6,9, es decir, prácticamente en el 7%, mientras la general está en el 5,8. Oiga, pero no decía que esto no iba a pasar. Bueno, como tantas cosas. En fin, haremos también un resumen de cómo ha ido la reforma laboral, que también ha ido fenomenal, pero la mayoría de los contratos que se hacen son fijos discontinuos, que no contabilizan como parados y que hay gente que tiene 5, 6 o 7 al mes. Ya veremos la diferencia que hay entre eso y un temporal, pero en fin, todo va fenomenal. Antes de presentarles a las personas que me acompañan, aunque ya he hablado de Fernando de Santiago, hay una cosa que quiero dejar sobre la mesa, que lo hubiera querido decir antes, pero no importa, la digo ahora, y es, hace falta tener cara porque las medidas más importantes que más a gente afecta son las que no dependen del gobierno. Es decir, los propietarios de viviendas de alquiler le hacen un favor excelente al gobierno, que se apunta a la medalla, pero no tiene nada que ver. Y dos, oiga, lo de los gasolineros, que es que el jueves entrevistó aquí Esmeralda en la noche de Dieter al director general de la Asociación de Gasolineros. Dice, oiga, es que algunas gasolineras han estado adelantando hasta 2 meses de los 20 céntimos, que es que cada mes son 40.000 millones. Es decir, que las dos medidas estrella al final son otros los que hacen de funcionarios del gobierno o de agentes del gobierno, haciéndole estos favorcitos para que se apunten las medallas y se haga la campaña. Bueno, Susana Burgos, ¿qué tal? Muy buenas, hola. Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, muy buenas tardes. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que tenemos un montón de cosas para preguntarte. A vosotros y sobre todo, bueno, hoy voy a ser un poquito egoísta, y es que acabar el año trabajando es algo positivo. Ay, entonces yo tengo hoy la inmensa suerte, como vosotros, de que acabo el año trabajando. Esto es lo último que voy a hacer pero eso es una suerte, en el año, suerte. y a su vez es una suerte porque mañana, día 1, seguramente tendremos más trabajo. Bueno, a partir del día 1, de hecho, entran en vigor un montón de normas. Una que a mí me alucina, que es la del 0,6%, que el 0,5% lo pagarán los empresarios y el 0,1% para ese mecanismo de equidad de las pensiones, que ya ves, ya me contarás, y los autónomos el 0,6%. Sí, señora. ¿Cómo estamos preparados para eso? No estamos preparados para nada. Mira, yo traigo aquí, bueno, como creo que una parte es televisa, yo traigo aquí anotadas todas las modificaciones que todavía se tienen que hacer y que van a afectar a los empresarios con la capacidad de seguridad jurídica. 40 leyes. Hay que cambiar en este año 2023 que entra 40 leyes que todavía no se han modificado y que afectan a las personas, a todos los empresarios, a todas las microempresas, y que todas van a ser obligado cumplimiento y de elevado coste. Y autónomos. Y digo de elevado coste porque, mira, se están sacando muchas normas, se está dando mucha subvención, se está dando mucha ayuda social. Si nadie está en contra de eso, ¿pero quién lo está pagando? Porque es que el gobierno lo único que se dedica es a sacar ayudas sociales, a decir que hay que bonificar, que si cheque regalo, que si cheque ayuda, que si IBMV, que si el otro, que si el más allá, pero no bajan el gasto público. Lo que significa que hay que sacar recaudación de algún sitio. ¿Cómo?
ese 0,6 de autónomos, ese 0,1 que va a sacarse de la cuota del trabajador del 4,7 al 4,8, ese otro 0,6, 0,7 que va a sacar del 23,6 de la cotización de la seguridad social que hacen las empresas al 24,1, ese impuesto que sube del 16 al 17, no recuerdo si es en las retenciones, es decir, todo sube un 1, esa no deflación que se va a hacer del IRPF, lo que va a suponer otros 20.000 o 30.000 millones más de recaudación, todo para cubrir un desmesurado gasto, para que hayamos batido el récord este año en la quiebra del sistema de pensiones. Digo la quiebra porque, bueno, no ha quebrado, pero al ritmo que vamos va a quebrar. Y una detrás de otra, y todo con inseguridad jurídica. Porque cuando yo digo lo de las 41 leyes, es que dices, te tienes que especializar. Es que no sirven a especializarte porque con la técnica legislativa de hoy te sacan la ley del deporte y a la disposición final primera te dicen, y se modifica el artículo 32b4.1 de la ley concursal. Y ya ni siquiera sabes que te tienes que leer todo. Bueno, acaban de hacer de urgencia y sin cataplasma una modificación de la ley concursal que acaba de entrar en vigor. Y ya le han hecho una modificación, bueno, por sorpresa. Ya hicieron una modificación, luego con el proyecto de presupuestos generales está hicieron otra modificación, luego otra. El tema de los aplazamientos de pago, que llega un momento que yo ya me perdí, porque al principio eran todos los empresarios los que iban a tener, cuando en el aplazamiento de pago se reducían los tiempos, luego dijeron que solamente a las que presentaban concurso, luego dentro de solo las que van a presentar concurso, la enmienda de la enmienda. Claro, así no se puede trabajar, porque además los asesores, los que nos dedicamos a ayudar a las empresas, o a cobrar, de la que al final también ayudamos, necesitamos estudiar previamente los temas. Claro, yo hay veces que me preguntan y digo, mira, me vas a perdonar, es que tengo que mirarlo, porque es que ya no me acuerdo si esto lo dice el anteproyecto, el proyecto o la redacción definitiva. O la modificación del BOE. Claro, entonces hay momentos en que dices, mira, no leas nada, vamos a esperar al BOE, que como decía un maestro mío... O no, como decía un maestro mío, el BOE es el único periódico que dice la verdad. Otro me dijo, hasta que se inventó la corrección de errores, que ni eso, y ya el sumum fue este año 2022, a principios de él, con el ingreso mínimo vital, que salió en 17 páginas de correcciones de una disposición publicada 3 meses antes en el Boletín Oficial del Estado. 17 páginas de errores. ¿Cómo se puede equivocar uno en 17 páginas? La corrección de errores es para una letra, me imagino, ¿no? O para una cosa que no dice, oye, mire usted, perdón, que es que me he equivocado. No, después de 2 horas de programa de radio, me acabo de dar cuenta que no tenía que hacer un programa de radio, que estaba haciendo un programa de televisión. Un poquito de seriedad, porque si necesitamos que esto funcione, si necesitamos que los empresarios inviertan, si necesitamos que haya trabajo y sobre todo que se genere empleo, necesitamos seguridad. Pero necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos que el empresario sepa que el dinero que va a invertir se va a gastar en condiciones y no lo va a perder. Necesitamos que si va a contratar a un trabajador, en qué condiciones y cómo. Que no alegremente de la noche a la mañana te digan, vamos a subir el salario mínimo interprofesional porque beneficia a todos. Seguro que beneficia a todos. Es decir, porque estamos en el momento donde mayores salario mínimo, es decir, cuanto más se está ganando en la historia de los trabajadores españoles el salario mínimo y cuanto menor poder adquisitivo están teniendo los trabajadores en su historia. ¿Cómo se come eso? Ya, oye, una cosa sobre los autónomos, porque muchas de las personas que nos ven y nos escuchan y nosotros mismos somos autónomos y el 1 de enero pues tenemos encima un follón, que es que tienes que decirle a Hacienda, a la Seguridad Social, lo que tú crees que vas a... Ya, hasta 4 o 5 veces en el año a ingresar, ya, pero tienes que hacer un ejercicio de equilibrismo, porque si yo qué sé, si no sé ni lo que voy a ganar el mes que viene, ¿cómo voy a saber lo que voy a ganar el año que viene? Primera anécdota de los autónomos. Nosotros hacemos 50 o 60 cursos de reciclaje al año a nuestros compañeros. Un curso de reciclaje de mucho éxito es el de la renta, 100 personas. Bueno, pues hace 2 semanas el director provincial de la Seguridad Social tuvo a bien venirnos a dar un curso de reciclaje para todos los compañeros gestores sobre el nuevo sistema de cotización de autónomos. ¿Sabes cuánta gente vino? 1000. Qué barbaridad. En mi vida he visto 1000. Bueno, es verdad que era telemático. En mi vida he visto 1000. O sea, cuando en un curso, cuando en una profesión como la nuestra, la media puede estar en 80, 70 personas que vienen a un curso, el máximo 100, 120 ya es un éxito o un fracaso, que te vengan 120 personas. De repente te vienen 1000 a saber de qué va este nuevo sistema de cotización de autónomos. Se tira 3 horas hablando, nos hace un PowerPoint maravilloso. Cuando acaba, dices, preguntas, 600. De dudas, claro, no hay forma de responderlas, las hemos pasado por escrito y ya las responderemos un día, de todo tipo, porque es que no nos tiene nadie claro este tema. O sea, no, yo ahora mismo, si te tuviera que responder a todo lo que se ocurra sobre autónomos, sería incapaz.
sé, o te puedo decir, que tenemos varias opciones, varias veces al año para poder cambiar la cuota, que tenemos que hacer un estimado, pero que luego a final de año, si no hemos acertado, ya se ocuparán ellos de hacérnoslo acertar, seguro, al alza, nunca a la baja. Que hagamos lo que hagamos, esto nos va a encarecer en más de 100 euros anuales a todos los autónomos, que nos han vendido que iba a ser más barato y que yo he visto, por ejemplo, las cotizaciones mías y son casi 400 euros más de lo que estaba pagando del año 2022 al 2023. Yo estoy en la máxima, con lo cual anuncio para los que estén en la base máxima de cotización que le va a subir 300 o 400 eurazos, que es una pasta. Es una pasta. Los meses y en el peor momento económico. Una pasta y en el peor momento económico, en el momento en que las empresas estamos, y lo digo así de claro, estamos ganando menos que nunca. Las pymes al menos, los profesionales, donde nos estamos a trabajar más que nunca y donde además tenemos que absorber cada vez más trabajo porque ya no hay más capacidad de pagar subidas de salarios ni a la gente. Entre otras cosas porque, y ahí empecé muy bien, el trabajador tiene derechos. Todos los del mundo, y cuanto más tenga mejor. Pero es que el empresario también tiene que tener derechos. Y no podemos establecer, o sea, ya estamos diciendo, bueno, vamos a pasar ya no, de las 35 horas semanales a las 23 a este paso. O sea, date cuenta que el tiempo de trabajo efectivo de la mayoría de los convenios está entre las 1.772 a las 1.780 horas año efectivo, que no son las 40, porque si nosotros multiplicáramos las 40 horas semanales famosas por 52 semanas, saldrían 2.080 horas. Si le quitamos 4 semanas de vacaciones, pues nos salen 2.000 horas, no, son 1.700 y pico, porque efectivas, que cuando hay que cumplirlas, es que es muy poquito tiempo para sacar adelante con los salarios que actualmente que hay que pagar. A ver, Susana. Claro, pero como aquí nadie piensa en la productividad, hablando, Fernando, de eso, siguiendo con los autónomos, porque nos escuchan muchos autónomos, porque nos afecta en carne propia, lo que vendieron a bombo y platillo y lo que el ministro Escrivá vendió a bombo y platillo es que esto, al menos a los que ingresan menos de 1.300 euros, sí que beneficia. Pero es hasta el año 2025. O sea, al final, ¿quiénes se benefician del nuevo sistema de autónomos? A mí es que no me salen las cuentas. Hasta el año 2025 y es tan beneficioso que ya se anuncian unas medidas penales que ni la de los ladrones, para aquellos empresarios que contraten a falsos autónomos o que se simulen la contratación de autónomos cuando son régimen general. Tanto beneficia que tenemos ya que meter en la cárcel más que si robamos la cartera. O sea, yo ahora mismo tiro de tu bolso, salgo corriendo y tengo menos pena que si contrato a un señor. ¿Y si eres político menos todavía? Bueno, además, claro, pero vamos, que al final no se beneficia prácticamente nadie. No la cota de los ingresos de 1.300 euros tampoco. Creo que María Jesús Montero está muy contenta y el señor Escrivá también. O sea, aquí hay alguien que se está beneficiando, que es el gobierno, con todo lo que está recaudando. Pues da la sensación de que se han quitado la máscara y van metiendo la mano ya de recaudación previstos en los presupuestos generales del Estado con un incremento de más del 7%. Es que es un disparate. ¿De dónde sale el dinero? Pues como decía Fernando de Santiago, de todos nosotros. Y sobre todo del autónomo y sobre todo del microempresario. No pensemos que las multinacionales al final van a pagar los impuestos. No. Ellos tienen capacidad, medio y asesores suficientes para saber de dónde poder rebajar la cuota, cosa que no tiene el pequeño empresario. Y no se trata ahora de poner de malos de la película a los grandes empresarios, que aquí malos empresarios hay como malos políticos, como malos banqueros o como malos periodistas. O sea, hay malos de todos y buenos de todo. Pero lo cierto es que el peso siempre lo tiene el pequeño, porque además existe una convicción, a mi juicio errónea, por parte de los políticos, que dicen que aquí, y se ha dicho en muchos medios de comunicación, que hay que ayudar a las multinacionales, que se debe dar dinero a las multinacionales porque ellas son las que se encargan de repartirlo entre las pequeñas empresas, que son las mayorías que trabajan para ello. Y no es verdad. Al final lo que hacen las grandes multinacionales es financiarse a costa de los pequeños. ¿Quién es el que paga al contado todo? Un autónomo. ¿Quién es el que cobra a plazos casi todo? Un autónomo. Algún día me gustaría que en los micrófonos, algún programa, estoy seguro que vosotros lo haréis algún día, se haga la pregunta a los autónomos: oiga, ¿cuántos de ustedes pagan a plazos y cuántos de ustedes cobran al contado o al revés? Y veremos a ver cómo sale la encuesta. Yo digo que la gran parte de los autónomos y las microempresas de este país tienen la suerte o la desgracia, nunca se sabe, de tener que pagar al contado o por adelantado, y la desgracia de que como trabajes con una administración pública o con una multinacional, de los 90 días no te va a bajar el cobro. Entonces, ¿eso cómo se casa? Después de cerca ya de 10 años que van a hacer dentro en nada, ahora de la gran crisis,
y que sobre todo con los 3 años ya largos en los que nos hemos metido de pandemia, o que nos meteremos en pandemia en el mes de marzo, en el que no se ha levantado la cabeza y en el que ahora empiezan a salir ya las verdades de los ICO, las verdades de los ERES, las ERTES, las verdades de las ayudas, el ingreso mínimo vital. Ya empieza a haber sentencias, por cierto, con los ICOs, de que había gente que pensaba que estaban avalados y no están avalados porque les habían dado créditos que realmente no eran ICOs auténticos, y ahora resulta que no hay pago por parte del Instituto de Crédito Oficial, sino que tiene que responder la gente con sus fondos y con su dinero. Y están ya las sentencias, ya están saliendo, ya están publicándose. ¿Y esto cómo se come? ¿Y alguien va a castigar a esos empresarios, o sea, banca, que hizo las cosas de forma retorcida y engañó al público general, además aprovechándose de una situación, vamos a decir, de histeria colectiva o necesidad colectiva, como fue lo que ocurrió desde marzo de 2020, al menos hasta diciembre de 2020? Pero con el beneplácito del gobierno, del Estado. Hombre, si aquí es el menor de los problemas... Porque el que no quería dar dinero y avalar los créditos era el gobierno. A él solo le gustaba 20.000 millones de ICO, 90.000 millones, para que sumara... Pues para que sumara, sí, por eso no quería avalar nada porque sabía que luego la gente no le iba a poder pagar. Nos iban a dar 140.000 millones, sí, que siguen dándonos, pero todavía no han llegado ni los 20.000 primeros, y se iban a repartir entre 850 y 900.000 familias un ingreso mínimo vital que no ha afectado ni a 550.000 en estos momentos, que se ha quedado vacío, y los fondos de eso, etcétera. Como le gusta decir, no recuerdo si es a Lasqueti, si han llegado creo que cerca de 90.000, pero no se han repartido. O sea, están ahí por debajo del 30% del Next Generation. Bueno, no, pero es como si a esta casa, a la dirección, le dan un dinero y a los trabajadores no le llega. Pues el dinero no ha llegado. No ha llegado a quien le tiene que llegar, pero que lo tiene que repartir si lo tiene concedido, que es otro gran problema que tenemos. Pero has hablado de algo que a mí me asusta, lleva muchos años asustándome, ahora en el gobierno le llaman diarrea legislativa, ¿no? Que siempre la han tenido, pero hay algún secretaria de Estado en este caso que lo dice abiertamente. Pero este galimatías legislativo que comentabas, estas 40 leyes más modificaciones legislativas metidas en disposiciones adicionales, enmiendas, etcétera, dibujan, como bien denunciabas, una inseguridad jurídica enorme. Vosotros que trabajáis directamente con las empresas, ¿detectáis que existe cada día más un recelo mayor por parte de empresarios, inversores que pueden buscar España como una plaza para venir a invertir y que este tipo de problemáticas les dificulta, o es lo típico que tienes la reunión de oye, ¿y qué hace falta para montar aquí una empresa? Y empiezas a sacar, pues mira esto, y esto te va a costar el trabajador, y tienes que pagar esto, y tienes que cumplir esto, y tienes que decir, y de repente empieza a decir, pues espérate, me voy a ir ahí a Portugal, claro, que tienen la mitad de las cosas. Alguno se va a acordar de parte de mi familia. A este país está viniendo mucho a invertir, mucho dinero de Sudamérica, sobre todo venezolano, de algún país de estos. ¿De dónde vendrá ese dinero? De México. El dinero que realmente tiene que invertirse no se está invirtiendo, se está yendo absolutamente fuera, y además una gran parte del dinero se va a Estados Unidos, o sea, porque al final, como dicen, Estados Unidos es el país del crédito indefinido, ¿no? En España, sin embargo, el crédito está limitado e hipercontrolado y sin ninguna garantía. Nosotros no tenemos garantía legislativa ninguna. Todos, absolutamente todos, sin excepción, vivimos en la ilegalidad. Es decir, en estos momentos no hay ninguno de nosotros que no esté incumpliendo una norma, ya sea laboral, ya sea fiscal, ya sea la de los plásticos, la de la madre que los parió, con perdón de la expresión, pero es que no hay forma. Mira, es que si me tengo que poner a la lista de lo que se ha legislado últimamente, ya no es el nuevo sistema de cotización de autónomos, la ley de garantía de integrar libertad sexual, la ley de startups, la CRE y CRECE, el reglamento de ley antifraude, el impuesto de envases plásticos no reutilizables, la ley de prevención de pérdidas alimentarias, regulación de criptoactivos. Es que esto es en los últimos 15 días. Es que todos los días sale publicado algo nuevo, pero nuevo y, es imposible. Y denso. Si es que es imposible. Yo que digo que soy el tío más leído de este país, porque me leo todos los días para los compañeros todos los boletines oficiales, el boletín oficial del Estado, el de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el boletín oficial de Castilla y León, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, el boletín oficial del Registro Mercantil. Es que no soy capaz ni siquiera de memorizarte el enunciado de las leyes que hay pendientes. Solo el enunciado, con que imagínate el interior. No hay leyes mal Fernando, hechas, además. Tenemos que terminar. Solo un apunte breve. Fondos europeos, ¿cómo te pones? El gran fiasco. Mi contestación es el gran fiasco. Desde el principio dijimos que no iba a funcionar. Desde el principio dijimos que no iba a llegar.
estaba basado, o todo lo basaban en el reparto, primero entre comunidades autónomas, en el reparto entre grandes empresas, y que a esto iban a ayudar las Big Four, vamos a llamarlo así, los grandes despachos, y nadie pensó en que el dinero donde tiene que llegar es abajo. Las casas se construyen por los cimientos, y el dinero tiene que llegar de abajo arriba, no de arriba abajo, porque cuando el dinero va de arriba abajo, no va a llegar nunca. El dinero tiene que entregarse abajo. Una de las pocas cosas que medio se ha hecho bien ha sido el kit digital. Pero, porque estáis vosotros en eso y porque se cuenta con vuestra, porque además estamos con vuestra colaboración, eso, claro. Pero los fondos europeos son un fiasco. Se han entregado a los estados a través de las comunidades autónomas, y en el camino se pierde. Tenemos en cuenta que hay mucha empresa pública y son las que se van a llevar los grandes fondos, las empresas públicas y las grandes empresas, pero al quien tiene que llegarle, que es al autónomo, que es la capa social más necesitada y más importante del país, no le está llegando dinero, y lo poco que le va a llegar va a ser muy poquito y sujeto a impuestos, que el gran beneficiado de todas las bonificaciones y subvenciones sigue siendo el Estado español, porque todo ese dinero que se cobra está sujeto a impuestos. Es decir, si un españolito de a pie recibe 100 fondos de una subvención de un fondo europeo y tiene la desgracia o la suerte de estar en beneficios, o sea, de pagar impuestos, pues pagará tanto como porcentaje le toque renta. Es decir, un señor que esté pagando un tipo medio tus ingresos, vamos. Claro, un señor que esté pagando un tipo medio el 26-27%, pues va a pagar 32 o 33 euros de cada 100 que reciba. ¿Quién entonces es el que está ganando el dinero de los fondos europeos? El gobierno. Bueno, Fernando de Santiago, ha sido un placer tenerte aquí, así que a ver si lo repetimos, que tengas a ver si 2023 viene mejor. Con las 400 hojas que traigo aquí de apuntes y las 41 leyes, podría estar aquí mañana día 1, pasado 2, el 3, el 4, el 5, y así hasta Reyes, y no me lo perdonarían en mi casa. Bueno, pues no queremos participar de esa bronca, así que te despedimos ya. Con mucho cariño. Muchísimas gracias, mucha suerte. Que sea un buen año. En lo poquito que queda de año, y sobre todo mucha suerte para todos, que la vamos a tener en el 2023, porque aunque sea un año electoral, esto va a salir adelante, porque gracias a nosotros, a los que estamos aquí, a los que trabajamos, exacto, y sobre todo gracias, de verdad, perdóname que es que lo digo siempre, gracias al autónomo y gracias al microempresario, que se están dejando la piel y se están dejando la vida por salvar a su familia, a sus empresas, y por lo tanto para salvar a España. Pues muchas gracias. A vosotros. Que sí sea. Verán, cada día es más evidente la importancia de la cultura financiera, y más en los tiempos que corren. Aquellos que hayan ahorrado e invertido pues serán capaces de afrontar, lógicamente, con mayor tranquilidad los retos pues que nos plantea una posible recesión. Por eso desde Es Radio apostamos por la cultura financiera, la de nuestros propios contenidos y la de otros que también apuestan por difundir educación en finanzas, como Invesco y su podcast The Big Story, donde en solo 10 minutos, solo tienen que dedicarle 10 minutos, y nos informan de las últimas novedades y tendencias en los mercados, y nos ayudan a entender los retos que plantea este momento de grandes cambios, para detectar, que los hay, también oportunidades, aunque no lo crean, y para captar pues alguna rentabilidad. Y el Corte Inglés pues te quiere desear un muy feliz 2023. Es el momento perfecto para ilusionar, para regalar, para sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, hogar, complementos, deportes. Por ejemplo, hazte con tus productos favoritos de belleza con descuentos únicos. Hasta un 50% de descuento en la gama UFO de Foreo, o un estuche de regalo Calvin Klein, o también eau de toilette de 200 mililitros más 50 mililitros, que antes costaba 116,30 y ahora solo 48,95. 2023 es también el momento para despertar tu lado más coqueto y hacerte con lo último en joyería a descuentos únicos, como una selección de joyería del Corte Inglés con hasta un 25% de descuento, o una selección de joyería Diamonds con hasta un 20% de descuento. Y nada como estrenar el año con una selección de pijamas o batas de la marca Énfasis con un 40% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con el feliz 2023, el Corte Inglés en tienda web y app. Bueno, pues después de todos estos mensajes que nos ha dejado de Santiago, que es un crack, vamos un poco nosotros a ver un poco, o sea, nos presentan un sexto plan anticrisis, pero vamos fenomenal. Todo está genial, no vamos a recuperar los niveles prepandemia tampoco en 2023, pero no pasa nada. La inflación, como se modera algo, pero la subyacente se dispara, pues no hablamos de la subyacente, no existe.
O sea, de verdad, no sé cómo lo veis, o sea, porque entre otras cosas vas, cada vez que vas escarbando más en las medidas, más dificultades, más trabas, más cosas que saltar, ¿no? Dificultades para lograr esa ayuda de 200 euros que les debería de dar vergüenza, que son 17 euros al mes, y que además no empieza hasta febrero. Es decir, que cuando te vayan a dar los 200 euros ya te has chupado todo el verano, toda la Navidad, todos los Reyes, toda la cuesta de enero. Dices, pero ¿qué me estás contando? No, es tremendo todo y tal y como se ha hecho. Y además lo que subyace de todos estos anuncios y de la situación que tenemos, cuando uno le echa un vistazo, es cuando de verdad te echas a temblar. ¿Por qué? Pues porque lo que subyace al final de todo esto es que hay unos incentivos enormes para que el gobierno siga manteniendo la situación como se mantiene, es decir, que sigamos teniendo una alta inflación, para que ellos puedan seguir gastando más, para que puedan seguir ingresando más y además con el beneplácito de los bancos centrales que siguen comprando la deuda y que siguen permitiendo que el gobierno continúe endeudándose. Mientras el efecto para los ciudadanos es el mismo que hemos estado sufriendo este año, pero con un año de retraso, y es teniendo que pagar los precios mucho más caros. Verás tú las hipotecas a tipo variable, los que les toque ahora en enero. El 3%. Vamos, esta semana precisamente algún tertuliano, no diré cuál, en esta mesa de tertulia ya se quejaba y dice, llevo 3 meses pagando unas cuotas de hipoteca que en mi vida había visto, claro. Los que los tienen referenciados a tipo variable ya lo están notando, pero es que es todo, ir al supermercado. Estamos empobreciéndonos a marchas forzadas. Tenemos la mayor caída de salarios reales de nuestra historia. Lo contaba Fernando y tiene mucha razón. Nunca había estado el salario mínimo interprofesional tan alto y nunca habíamos tenido una pérdida de poder adquisitivo tan grande, tan brutal y... la mayor de la eurozona, que es que estos son datitos que Sánchez, nada, ¿qué va a contar? Y mucho mayor, la caída de salarios reales que tenemos en España es la mayor que se recuerda en la historia y más súbita. Ni siquiera en la época de la burbuja, del estallido de la burbuja, la época de la crisis financiera, tuvimos una caída tan grande de poder adquisitivo. O sea, lo que es convenios, subida por convenios respecto a inflación real en el sistema, nunca habíamos tenido una tan fuerte como la que estamos viviendo ahora mismo. Y lo que vemos por debajo es que el gobierno no tiene ni un solo incentivo a mano para tomar medidas que de verdad vayan en la dirección correcta. No reduce el gasto público, no deflacta la tarifa del IRPF, que sí sería... El único incentivo, me lo has citado, es que la única buena cosa que podría hacer el gobierno es déjeme de cheques, déjeme de historias, siempre con excepciones, con pero no sé qué, con ahora tiene usted que hacer no sé cuál, siempre el ciudadano teniendo que dar pasos de hacer papeles, de ir a mandarlos a la agencia tributaria, no sé qué rollos, esperar que te manden una transferencia. Primero no era una transferencia, ahora es una transferencia. O sea, meterte en un lío tal cuando... Oiga, deflacte usted la tarifa y se han olvidado. Eso es ideológico, Carmen. Olvídese de la burocracia, de los papeles, de las historias. Tendría que ser una cosa técnica, no tendría que ser una decisión, no, tendría que ser automático, tendría que ser algo automático. Sube la inflación, hay deflactación del... Sí, es el ajuste lógico, eso es. No lo ha hecho desde el 17, pero si lo hubiera hecho el año pasado, para este año que ya hemos pasado... nos habíamos evitado todo este rollo de los cheques, del ingreso mínimo vital, del no sé qué, del no sé cuánto, todo burocracia, que no le llega a la gente, que tiene que hacer, ya la gente dice, ala, que déjame, que ya para 200 euros que voy a hacer yo. El sudoku de los IVAs del supermercado, de estos que tenían el 4 se lo paso al 0, de los que estaban en el 10, están contentos los de las tiendas. Claro, hoy que es Nochevieja, mañana trabajando todos como locos, sin comerlo ni beberlo, porque hay que etiquetar. Vale, deja Susana un momentito. Y encima que termine la reflexión. Con una sospecha siempre, ¿no? Porque, madre mía, no puede ser un sector más denostado, ¿no? Se les quitó la obsesión de la banca y de las energéticas con el impuestazo a ambas y ahora es que tienen puesto el foco en el sector de la distribución y, madre mía, parece que son todos potenciales delincuentes que hay que perseguir para ver si aplican la bajada del IVA. Pero ¿cómo no van a aplicar la bajada del IVA? Bueno, en fin, es todo un despropósito, aparte de no haberles consultado y aparte de... ¿Qué es este plan anticrisis, el sexto plan, como tú recordabas bien, Carmen? Pues es sinónimo de más deuda, más déficit, más intervencionismo y luego las medidas son
en lo que al IVA respecta, una copia del PP, pero mal, que llega tarde, que es incompleta porque no incluyes la carne y el pescado, que esto es incomprensible también. O sea, ¿por qué? Claro, la manía a los carniceros. Porque que es más aquí dinero. El señor Garzón... No, porque es más dinero. Bueno, pero también... Pero no es lo mismo siempre, el IVA de 20 euros el kilo que el IVA de 0,70 del pan. Porque aquí está ideologizado todo. Y aquí los criterios económicos ni están ni se le esperan. Sí, todo pero es más ideología. pasta sí que quieren. Y entonces al final perjudicas a los carniceros, perjudicas a los pobres pescaderos y además que la dieta la empeoras, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y luego lo de los 200 euros anuales es una tomadura de pelo. Es que a los chavales... O sea, esto estás comprando votos porque el año que viene es electoral y va a haber muchas más regalías. Vamos a darlo por hecho. Que bueno, a ver esto a cuántas personas al final se lo dan, porque esto es como los tendremos que ver. El objetivo son 4,2 millones de familias. Ya también eran 5 el ingreso millones, mínimo vital eran 850.000, van por 500 y pico, solamente 500 y pico mil, y andan buscando como locos 140.000 familias que deberían cobrarlo según Escrivá y que no lo cobran. Pero a ver, ¿qué burocracia y qué sistema ha hecho usted para que la gente que lo necesita pues no tenga el dinero y no sepa ni cómo acceder a ese dinero? ¿Sabes cuál es la principal traba? Que les piden la declaración de la renta de todos y cada uno de los miembros de la familia. Dice, pero vamos a ver, si yo no tenía que hacerla, ¿cómo le voy a hacer ahora a usted la declaración de la renta? Le pides la declaración de la renta a gente que no tiene que hacer la declaración de la renta. Sí, a lo mejor a Esa los es hijos, una de las ¿no? principales trabas. Por supuesto, claro. Pero es que según la norma, todos y cada uno de los miembros de la familia tienen que presentar el tal. Lo de los 200 euros, si eres un conviviente, puedes recibirlo. Si encima eres una familia con 2 hijos, te dan morcilla, no te dan los 200 euros. Es que las excepciones son enormes, porque no puedes tener una empresa, no puedes estar cobrando el ingreso mínimo vital, ni una pensión, las pensiones, pobrecilla de 400 euros, una ayuda. Eso es, las no contributivas, en fin, que no hay por dónde cogerlo. No, a mí lo de los 200 euros, desde que anunciaron la medida el martes, yo lo estoy comparando porque me parece que hay que dimensionar las cosas. Esto es un cheque electoralista 100%, pero claro, pero les puede salir el tiro por la culata del todo, porque es que a los chavales para comprar el voto son 400 euros para gastar en cine, en videojuegos. Y entonces, ¿qué pasa? A la familia vulnerable le das 200 euros y a los chavales 400 para que voten, porque todos se supone que tienen que votar al PSOE por esta generosa dádiva del gobierno de Pedro Sánchez. En fin, que es mejor dejar las cosas como están que poner en marcha un plan que lo llaman anticrisis. Yo me alegro que no lo hayan llamado antiinflación, porque antiinflación, obviamente, el anterior acordaos que era antiinflación, ahora ya dicen anticrisis. Pero dice anticrisis y no hay crisis. O sea, dice que estamos creciendo al 5%, más que nadie, con la inflación más baja que nadie, y haces un plan anticrisis. Caída en la economía del 2%, cuadro de la OCDE. Claro, porque como se nos ha olvidado que en el peor año de la pandemia nuestro PIB cayó un 10,8%, estamos creciendo, estamos todavía en negativo. Es que estamos en el menos 2% y todavía seguimos escuchando. Bueno, es que el balance de los mundos de Yupi que hizo Sánchez, madre mía, vaya rueda de prensa pero es que es impresionante. De balance del año 2022. Llama la atención, cualquiera que lo escuche, ¿no? Sale el señor Sánchez, como bien decía Carmen, estamos muy satisfechos porque somos el país que más crece de la Unión Europea. Todavía estamos, como bien dice Susana, por debajo. Mentira. Pero somos el país que más crece. Somos el país que más empleo crea de toda la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. La reforma laboral, al balance también. Y con el maquillaje de los datos que Yolanda Díaz no puede dar porque no los tiene. Los tenemos todos, ¿eh? Ella no, la ministra no, pero nosotros sí los tenemos. Y resulta que además somos el país que más está bajando, estamos doblegando la curva de la inflación más que nadie en Europa. Y por eso voy a tener que darle un cheque de 200 euros para que ustedes puedan ir a comprar, porque nadie podemos comprar. Entonces, ¿dónde está la crisis? O sea, ¿se aclara usted, señor presidente? Y luego, algo que se pasa un poco por alto, pero yo creo que tiene una importancia enorme. Y es que la famosa dádiva de los 200 euros para poder llevar un plato de comida a casa, supuestamente, si es que va a permitir eso, esta ayuda, es un subsidio alimenticio. Es un subsidio. Es una carta para ir a comprar comida al supermercado. No estamos hablando de un cheque para dinamizar un sector que siempre pide pasta, como en la cultura, o no es un cheque para resolver el problema de la natalidad en España, como el famoso cheque de B. Independientemente que yo esté más a favor o en contra, que lo estoy, de este tipo de cheques. Es que estamos hablando de un cheque para ir a comprar comida. De otros tiempos, es limosna.
es limosna, es peronismo. Es las medidas de Perón aquí, en lugar de deflactar la tarifa, en lugar de tener una, no sé, una gestión un poco más profesionalizada, los recursos públicos que tanto nos están detrayendo, que nos están chupando como si no hubiera un mañana, que están rompiendo la gallina a los huevos de oro, en lugar de hacer una gestión profesional, racional, decir, oye, pues mira, estamos con vacas flacas, vienen vacas más flacas todavía, pues vamos a racionalizar el gasto, vamos a tratar de... No, a gastar todo lo que se pueda, tenemos elecciones, aquí hay que dar todo lo que haga falta. Y un dato, Susana, y un dato importante, Luis Fer, que es que la bajada del IVA a quien más favorece es a los que más tienen. O sea, que encima de que les... Eso siempre es así, cierto. Encima de que les das 17 euros a las familias que realmente lo necesitan, la bajada del IVA le bajas a todo el mundo. Claro. Es decir, el que más dinero tiene y más gasta y más consume y se puede permitir comprar todos los productos, también se lo vas a bajar. Ayer el ABC, yo no sé si es verdad o no, pero supongo que sí, que estará contrastado, al que más beneficia es al que más tiene. O sea, así de claro. A pesar de que, a pesar de que las personas, las familias más vulnerables, su mayor gasto es en alimentación. O sea, eso también era otro dato. También entonces hicimos este cálculo cuando estaba disparado el megavatio. Sin embargo, la bajada del IVA de estos alimentos, pues va a beneficiar igual a los ricos como lo de los 20 céntimos de la gasolina, que al final dices, pero tanto que estás metiéndote con los ricos todo el día y les pones un impuestazo y luego les das lo mismo que a la gente que más lo necesita. Por cierto, los 20 céntimos y los autónomos es de traca. O sea, que nos quiten los 20 céntimos a los que necesitamos el coche para trabajar, y ya no me meto yo, pero joder, los comerciales, las autoescuelas. ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando? O sea, o lo quitas o lo pones o haz lo que sea, que está mal, porque todo el mundo ha dicho que eso es una mala medida. Era una mala medida. Si bajaran, si deflactaran la tarifa, no necesitaríamos que nos dieran este tipo de limonillas, ya haríamos nosotros con nuestros ingresos lo que nos diera la gana. Pero bueno, es que ya si lo haces, pues hazlo bien. Y perjudicas sobre todo a las gasolineras pequeñas. Ahí se produce una fractura enorme porque ya han dicho las grandes, la primera que movió ficha Repsol, pero luego todas detrás, mantienen el descuento porque se lo pueden permitir. Y aquí lo que haces es... mantienen entre 10 céntimos. Momentáneamente, sí. No, y la mitad. Pero se pueden permitir hacer eso, un esfuerzo que desde luego no pueden llevar a cabo las pequeñas, con lo cual dejas en la estacada a los pequeños empresarios del sector que se las están viendo y deseando porque les avisaron tarde y mal que han estado adelantando el dinero y ahora encima de repente se encuentran con que la competencia de las grandes las devora más que nunca, ¿no? En fin, que no hay por dónde vamos cogerlo. Con la noticia de la semana de Telefónica, que tiene que ver también con todo lo que estamos hablando, y es qué está pasando con el ahorro de las familias, las que pueden ahorrar, claro. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. ¿Y qué ha pasado en el tercer trimestre? Pues que los hogares españoles no han logrado ahorrar ni un euro. Según el INE, la tasa de ahorro es que se situó en tasa negativa, el 3,2% de su renta disponible respecto a hace un año. Es la segunda caída en lo que va de año, tras registrada la del primer trimestre. Esta bajada sí contrasta con el dato del segundo trimestre, que sí, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 16,1% en máximos del año, pero se mantiene la tendencia a la baja, con algún ligero ascenso. Fíjense que los hogares registraron entre julio y septiembre unas necesidades de financiación de casi 20.000 millones, mientras que fueron 954 millones en el mismo trimestre del año pasado. Bueno, y vamos con la fascinante también rueda de prensa que nos ofreció esta semana la señora Díaz, que no se sabe ni los datos de su propio ministerio, así que se los vamos a dar nosotros. Dice, yo no sé cuántos fijos discontinuos tienen un contrato. Pues mira, casi 900.000 contratos fijos discontinuos nuevos este año respecto al año pasado. Son ya el 37% del total de los contratos indefinidos firmados, cuando el año pasado eran el 17%. Y entre enero y noviembre de este año se han firmado 2.140.000 contratos frente a los 246.000 del mismo periodo del año pasado. Así que son datos del SEPE.
de su ministerio, que debería conocer y que seguramente conozca. No, venga, que lo conoce, no quería decir porque no quería dar explicaciones. No, pero tampoco sabe mucho de economía, ¿eh? También puede ser que no, que las estadísticas no las maneje bien, pero vamos, esto obviamente no le interesa saberlo, porque además la explicación que dio al colega respecto a lo que eran los fijos discontinuos con esa frivolidad de estos son los de, bueno, la media está en que trabajan 9 meses al año, porque son los del campo, los de la educación, bueno, en fin, de verdad que la falta de rigor, la falta de seriedad. De vez en cuando, ¿no? 9 meses, ¿no? Sí, así, bueno, sí, con una ligereza y con una cosa bárbara, ¿no? Al final se ha convertido lo que era una modalidad residual, pues se ha convertido en eso, en la tercera modalidad de contratación, tras el contrato temporal por necesidades de la producción y los indefinidos a tiempo completo. La temporalidad y la precariedad es más alta que nunca, pero lo llamamos de otra forma y entonces ya no existe, ¿no? Esto es una magia, ¿verdad? Lo llamamos fijo discontinuo, entonces ya no es parado, ¿no? En fin, bueno, nunca ha sido... A ver, vamos a explicar una cosa. El fijo discontinuo existía. Sí, claro. No se contabilizaba como parado. ¿Qué pasa? Que era... ¿Pero eran pocos? 17.000, 15.000 contratos que se hacían de fijos discontinuos. Ahora, como se hacen 2 millones y pico de contratos y hay 900.000 fijos discontinuos que no están... Cuando dejan de trabajar, que es que hay muchos que tienen 5 y 6 y 7 contratos al mes. Sí, ¿Eso no es temporal? O sea, pero son ¿qué me está contando? Temporales, o sea, y además, en muchos de estos casos, en el periodo de intercontratos, por la estructura precisamente, el fijo discontinuo no puede ir a acudir a recibir la prestación por desempleo, porque y no figura como antes, pero es que ahora son 2 millones y pico. Claro, pero antiguamente el que encadenaba contratos temporales durante el periodo de tiempo en el que no estaba trabajando tenía derecho al cobro de la prestación. Ahora está en la misma situación que estaba, solo que en ese periodo en el que no trabaja encima no cobra la prestación, que bueno, es un ahorro al sistema, ya, pero es una precarización todavía mayor. Totalmente, díselo al trabajador que lo sufre. Pero a mayores, la soberbia con la que habla esta señora, que dice que en 40 años, que es que lo dijo, en 40 años de historia de democracia nadie había hecho las cosas bien en el Ministerio de Trabajo hasta que he llegado yo. El mejor gobierno de España, y he quitado de un plumazo en un año toda la temporalidad. Hombre, no, la ha aumentado. Es que de verdad. La ha aumentado exponencialmente. La gente afortunadamente no es tonta y desde luego con la economía todo el mundo sabe que lo que tiene en casa. Es la ministra mejor valorada del gobierno. Quien siga bueno, porque al final esto es la más famosa, es como una influencer, ¿no? Porque se peina es una de distinta manera y bueno, en fin, pues eso, porque estamos en esto de la política de las redes sociales, la política tweet, ¿no? Entonces, claro, es conocida, porque claro, si la comparamos con Diana Morant, ¿quién sabe quién es Diana Morant? Hay una ministra que se llama Diana Morant. Es alucinante. En ese Consejo de Ministros elefantiásico. El de universidades, ¿cómo se llama? Este es el catalán, sí, pero no sabemos cómo se llama. Y tenemos tantos, claro, es que al final esto es mejor reír por no llorar, porque además estamos a unas horas de la Nochevieja, ¿no? Pero no hay por dónde cogerlo. Desde luego, lo de la vicepresidenta Yolanda Díaz riéndose de todos. A lo mejor, como dices tú, Luis Fer, hay gente que lo compra, a quien no le esté afectando, pero quien tenga en su casa un fijo discontinuo y conozca que el vecino también lo es y conozca, pues sabe que no. En economía no se pueden hacer trampas. En política, en otras cosas, te pueden meter goles, pero en economía todos vamos al supermercado, todos pagamos la hipoteca, pagamos la factura, pagamos no sé cuánto nos toca pagar efectivamente por el Euribor, por el encarecimiento. Porque además hay una cosa no cuela. A ver, el contrato fijo discontinuo, que de nuevo no se lo inventa esta señora, sino que ya existía y tenía el recorrido que tenía, esos 17.000 a los que hacéis referencia, porque era un contrato que venía muy a mano para un determinado tipo de empleado, de trabajador o de actividad, que es vinculado a una compañía en la que suele tener actividad durante todo el año, que solo durante pequeños periodos, los jornaleros, eso de una manera muy clara, durante pequeños periodos no podrían, que siempre que vuelven trabajan con el mismo, o sea, en unas especificaciones muy justas, muy tasadas, era cuando ese contrato cobraba sentido y por eso existía en esos casos. Claro, si tú coges esa excepción de la norma y la conviertes en la norma general, al final metes en un saco en el que no caben otro tipo de trabajadores y los conviertes en empleados precarios. Pero, claro, de cara a la estadística... la foto te sale... estadística que ella dice que es trampista, lo que haces es
meter paladas de parados. Trampista de trampa, no de Trump, claro. no del americano. Metes parados a paladas en la parte de trabajadores. Y por a finales de noviembre había 115.000 fijos discontinuos que no están en las listas de... Bueno, a todo esto, que lo comentamos aquí la semana pasada, si ahí está el informe de FEDEA. Es que FEDEA se siente incapaz de poder organizar un informe sobre qué está pasando en el mercado laboral en España. No si es que eso es que saberlo. te lo diga y no quiso el economista que lo estaba haciendo, que lo analizó y que estuvo aquí también en Es Radio, dice, vamos a ver, que yo no quiero hablar de maquillaje ni de nada, yo solo hablo de que no puedo establecer una como lo que está haciendo el CIS con Tezanos, que está destrozando todas las estadísticas y ya no puedes comparar unas cosas con otras. O sea, está todo distorsionado, no se sabe cuántos parados hay exactamente. Es un problema muy serio, ¿eh? Hombre, no hay herramientas. Que nos va a costar además muchos años revertirlo, ¿eh? Porque aunque se corrija, pero claro, ¿cómo comparas con estadísticas fallidas? Es que al final son estadísticas que no sirven para nada, ¿eh? Eso es un problema grave. Es que eso lo ha puesto de manifiesto FEDEA y ya lo comentamos la semana pasada. Mira que son serios y profesionales y hacen unos informes, unos estudios que nos han iluminado a lo largo de las décadas, ¿no? Porque el mercado laboral español, gracias a Dios, todavía el INE, a través de la EPA, sí nos puede ofrecer y nos ofrece una fotografía más o menos fiable. Porque eso es homologable, claro, con los datos de Eurostat, que no les queda otra. Espérate al INE, es que al INE también le echó la bronca al gobierno y cambió al presidente. Y no para de hacer, que antes tampoco en España era muy normal, en otros países sí que hay muchas revisiones del PIB y tal, pero aquí era una cosa que estaba bastante, o sea, era el 0,2 y bueno, era raro que algún trimestre se reforma. Ahora todos los trimestres lo van cambiando. Van cambiando para arriba, para abajo, no sé qué. Ya verás el año que viene, que lo comentaba el otro día Santa Cruz, ya verás el año que viene cuando haya que comparar. Otra cosa que hay que decir de la inflación es que ahora estamos comparando la inflación con los últimos meses, eso con el diciembre del año pasado, que no tiene nada que ver. El escalón estadístico que dices tú siempre. Estadístico. Me leo siempre a Luis Fer, al compañero del libre mercado, y lo explica así. Y va a pasar el año que viene con el escalón estadístico. Va a pasar con el crecimiento el año que viene. Va a pasar exactamente lo mismo, pero fíjate que el escalón este mes es paradigmático porque subió un 1% de noviembre a diciembre de 2021 del 5,2 al 6,2 me parece que fue en diciembre del año pasado, y ahora pasa del 6,8 al 5,8. Es decir, que por ese efecto del escalón lo que ha sucedido no solo es que no haya bajado, sino que se mantiene el alza de precios y creciendo, porque en el intermensual sube un 0,3, bueno, en realidad son 4 puntos porque va del -1 al menos 0,1 al 0,3, es decir, que de noviembre a diciembre no es que haya bajado la inflación, se mantiene y sube, y la prueba de ello es la subyacente. Pero ese escalón, ese efecto estadístico, lo que hace es que la señora Calviño salga hoy a decirnos que la subyacente que lo importante es como encima la inflación es acumulativa, el dato que das tú del 12,3%, ¿no? Si hablas de diciembre de 2021, claro. Fíjate si la tienen en cuenta, que es la han puesto como clave para acabar con la bajada del IVA de los alimentos, ¿no? O sea, que para eso sí que lo ponen ahí, dice, uy, la gente no se entera, ya pues ahí la subyacente, que esto no se entera nadie de qué va y tal. 6,9 la subyacente. 6,9. Es que es alucinante, es que eso es un problemón. Y esa es además la inflación que le preocupa al Banco Central Europeo. Es estructural. Que, por cierto, el año que viene a España le va a comprar 90.000 millones menos de deuda. Y eso va a hacer que los intereses de la deuda, que ya por cierto el bono a 10 años ya está casi en el 3,5%, que también era otra cosa que decía Calviño. Hoy de la prima de riesgo no se puede hablar, no toca esto nos retrotrae a otros tiempos. Si los tipos de interés no nos va a afectar la subida, porque nosotros tenemos ya toda la deuda, la tenemos a no sé qué plazos, ya no sé qué tipos, ya no sé qué historias. Criminal y gigantesco, y veremos en qué se traduce este tipo de problemas, porque le tiene tantísimo miedo el Banco Central Europeo a que se produzcan este tipo de cosas, a que de repente la prima de riesgo española se dispare merced a que ya no compra la deuda el propio Banco Central Europeo, que se van a empezar a dudar
de ese famoso risk-free que se ha considerado en todo el mercado durante los últimos 10 años a la deuda de los Estados miembros. Y esa deuda de los Estados miembros está colateralizando o siendo el subyacente, el valor final que soporta cientos de miles de millones de productos financieros que están metidos en el sistema. En el momento en que se produzca la famosa margin call, la llamada de, oye, que la garantía que me habías puesto aquí de bonos españoles, socio, que esto ya no vale lo que dice, y yo te estoy colateralizando unos productos que tienes en esos fondos de pensiones, que tienes en esos fondos de inversión, que tienes comprados los fondos de pensiones australianos, y aquí, macho, que no hay, que no tienes respaldo con este producto financiero, que no te puedo respaldar. Y cuando eso suceda, espérate que no vivamos épocas pretéritas. Yo no lo quiero pronunciar. El 3,5 ya me preocupa, ya lo es. El 3,5, ya el bono a 10 años, el 3,5... Es que está en juego la credibilidad al final de toda la economía europea. La española, desde luego, pero toda la europea. Toda la comunidad. Porque que tampoco se nos olvide que tienen que volver las reglas fiscales que tenemos suspendidas, ¿eh? Sí, sí, tienen que volver las reglas fiscales, porque estamos ahora que, claro, que bueno, como no tenemos el corsé del déficit que emana de la deuda, pero cuando acuñamos el euro nos comprometimos, hemos tenido una excepción por culpa de la crisis del COVID, de la maldita pandemia, pero tenemos que volver a las reglas fiscales. Pero ahí Sánchez dice, bueno, el que venga que arre, porque sabe de sobra... Pero una cosa es la deuda y otra cosa es el déficit, Carmen, que la deuda es el 60% y pero también tenemos ahí límite, pero el déficit, bueno, pero Bruselas no te permite, hombre, vamos a ver, es que... Pero si es que este se va a ir y va a dejar aquí toda la tostada. La cotización del euro depende de que se cumpla una serie de parámetros. Sí, pero que los va a tener que cumplir el que venga. Ya verás cómo Sánchez no es el que lo tiene que cumplir. Yo solo os digo una cosa, de cada 10 euros que hay en el mercado financiero, que se compran y se venden en los mercados financieros, 7 son deuda. 7 son deuda. Y de esos 7, 6 pública. Es brutal. Imagínate. Es brutal lo que tenemos. Sí, eso es una olla express. Es una olla si quitas express. la válvula... No, y preocupa mucho, a fe que las fuentes que manejamos en Libre Mercado, en Es Radio, en Libertad Digital, nos lo dicen constantemente. Es una preocupación, es una fuente de preocupación cada vez mayor. Es verdad que todos piensan que, como llevamos casi 2 décadas de tipos bajos y después de la crisis financiera 10 años de que no pasa nada, de que será lo que sea necesario, pues da la sensación de que nos podemos ir a una japonización y ahí no pasa nada, que se irán los estados al 300% de deuda sobre PIB y a que aquí no pasará nada, pero hay otros muchos que consideran que en el momento en que eso empieza a fallar y que empieza a dudarse de que los estados puedan hacer frente a esas obligaciones financieras, aquí puede venir un tsunami de verdad. No, lo de la japonización a mí me pone siempre de muy mal humor, por no decir de muy mala leche, porque no es comparable. ¿Cómo vas a comparar la economía japonesa con la economía de la zona euro? No estamos hablando, que estamos hablando de un país y de una región, con diferencias y velocidades. Claro, con muchos desequilibrios entre los países del norte y los países díscolos. Entonces, pero bueno, que comparar a mí me parece una frivolidad. Siempre que se habla de la japonización me parece una frivolidad enorme. Y los analistas, muchos analistas, no todos por supuesto, son muy dados a eso, a que bueno, no pasa nada, esto es economía anestesiada. Es una válvula de escape. Dice, pero ¿cómo es posible que se mantengan estos niveles de deuda y que no pase nada y que aquí y que no suban los tipos de interés? Si mira Japón. En Japón pasa y no... Pero claro, Japón tiene Toyota, tiene Mitsubishi, tiene Sony, tiene grandes empresas y por eso se sabe que pagan y por eso no sube los tipos de interés del banco japonés. Ya, pero es que, como bien dice Susana, una cosa es esa rara avis de Japón y otra cosa es que todo el sistema euro, con Grecia, con Portugal, con España, con Italia, con Alemania... Por cierto, mañana damos la bienvenida a Croacia, a la eurozona. Es verdad, es verdad. Mañana damos la bienvenida a Croacia. Más madera. Más dinero. Venga, tendremos más gasto, pero bueno, Modric. Pobres croatas, no, hombre, que son muy bajos los croatas. Pero digo que bienvenidos sean, por supuesto. Que es un club que ya es muy difícil de mantener y de muy caro, es un club muy caro, y de soportar y de exportar. Porque son economías tan diferentes todas, están en una situación cada uno de su padre y de su madre, la pandemia ha afectado a cada uno como ha querido, unos gastan, otros no gastan, aquí no, es que no sabemos. Y ponerse de acuerdo es complicadísimo, cosa que no pasa en el Banco Central de Japón, que son ellos solos, es que el Banco Central Europeo aquí tiene que hablar por las voces de todos los bancos centrales y solamente tomar una decisión que no perjudique, o la Fed de Estados Unidos, es que es eso, por eso digo yo que a mí lo de la japonización de verdad que me pone de los nervios.
Bueno, pues la verdad es que nos espera, a ver, no queremos, no vamos a estrenar, mañana estrenamos año. Mañana estrenamos año y no vamos a ser dramáticos, pero va a haber muchos cambios y tenemos que prepararnos, porque si eres autónomo, si eres pyme, si eres petrolera, si eres empresa, si eres cualquier cosa, si eres cualquier cosa, a todo el mundo, a los comercios, los plásticos, al otro, todo. O sea, hay una serie larguísima de cosas nuevas a las que vamos a tener que adaptarnos. Pero los contaremos aquí. Por supuesto. Los fines de semana. Porque los sábados... Economía para todos. Y los domingos... Tu dinero nunca duerme. Aquí, además, este año también por la tele, que más dan vida. Muy bien, también por la tele, porque está celosillo. Estaba celosillo Luis Fer y ha dicho, yo también quiero salir por la tele. ¿Cómo os gusta a los dos hacer esta cuña? ¿Cómo os gusta hacer vuestra cuña compartida? Tenemos la mejor mediodía de fin de semana. Los fines de semana en el radio... el protagonista es la economía, hombre. Venga, dale, Luis Fer, que lo paséis muy bien. Feliz año. Vale. Susana Burgos, muchas gracias. Feliz año. Víctor San Román, muchas gracias, todo aquí acompañándonos todos los sábados como un campeón. Hoy ha estado Laura Pons en la producción, así que también que lo paséis muy bien. Gracias, compañeros también de Libertad Digital Televisión, que ya veis la propaganda aquí que os hacemos, los económicos, que anda que... no damos guerra. Ahora dentro de un ratito ya pueden ver el programa. Y a todos ustedes, por favor, pasen una noche excelente y vamos a desear que 2023 venga un poquito mejor para todos, aunque vamos a ver, también no depende solo de nosotros, pero en la medida de lo posible pues vamos a ver si le damos la vuelta a este gobierno que nos mete muchos follones, pero nosotros estamos ahí y vamos a seguir aquí con todos ustedes para contarles todo lo que está pasando. Muchas gracias, feliz año y hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.